Constitucional. Quiero un acto, digamos, de justicia al presidente del Tribunal Constitucional, al doctor Milton Ray Guevara. Le correspondió abrir este ciclo del Tribunal del Pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y decidimos bajar de nuestros espacios de confort, aunque en el caso del Tribunal Constitucional no han sido de tanto confort, para comunicarnos con esa sociedad. Un Tribunal Constitucional es un tribunal del pueblo. Y él, que le correspondía hoy, que era el cierre de estos eventos, por su generosidad, me ha permitido compartir con ustedes. Yo se lo agradezco enormemente y por igual le agradezco a ustedes que me hayan permitido estar aquí. Quiero saludarlo, pero no puedo dejar de hacer otro acto de justicia. Cuando se debatía que iba a presentar conferencia magistral en San José de Ocoa, una crisis también se produjo. El magistrado Hermógenes Acosta de los Santos es de San José de Ocoa, con lo cual, con todo el derecho, y ustedes lo demostraron cuando se pusieron de pies, él debió estar aquí conversando con ustedes. Pero no ha pasado nada, porque él volverá y podrá conversar con ustedes. El magistrado Ayuso, lo propio, que aunque no es propiamente de San José de Ocoa, dice que los citadinos adoptan una provincia, y como él es citadino, adoptó a San José de Ocoa porque es la provincia de su esposa. Y entonces, con mucha razón, decía él, me corresponde a mí. Pero, como ustedes conocen al presidente, él dijo, le corresponde a Lino y yo estoy con ustedes. Señores honorables miembros del Tribunal Constitucional, autoridades invitadas, señor alcalde, señores servidores constitucionales, el cuerpo de letrado que ha hecho presencia el día de hoy, señor alcalde, agradecerle su entereza, su dedicación para que este acto sea posible. Igual también a los miembros de la Fundación Ocoa de Pie, y a todos los miembros de la Fuerza Viva de San José de Ocoa que han hecho posible este evento. Monseñor Masalle, muchas gracias. Encarnación, que no se nos olvide, que has venido de Santo Domingo a acompañarnos. Y hoy tuve la gran noticia de que también era el padre de uno de nuestros juristas que nos acompañan en la labor de letrado del Tribunal Constitucional. Qué alegría me da verte. Y a tantos amigos que he visto en el día de hoy, me van a perdonar si no lo menciono, pero son tantos que, y algunos me han dicho como testimonio, hemos venido a compartir contigo porque hace aproximadamente 4 años, 5 años que no sabíamos de ti. Y qué alegría que hayan venido. Yo se lo agradezco enormemente. A mi esposa Piedad, a mi hija Lourdes, que han sido baluarte importante de sobrevivencia humana y me han hecho feliz tantas veces para que viva con ustedes. Mis hijos son mi otra razón de vivir. En el día de hoy he titulado un atrevimiento mío y me decía Monseñor Masalle, tú eres de Ocoa. Y yo le decía, es como si lo fuera. Porque he llamado Ocoa de Pie desde el Padre King hacia el Estado social y democrático de derecho en la Constitución Dominicana. Así se llama esta conferencia. Sospecho incluso que de ella va a salir un libro. Porque aquí en Ocoa se dio una cosmovisión
un Estado social y democrático temprano, anticipado, adelantado, y lo hizo posible un hombre. Un hombre sin igual, un gigante, un humilde, un hombre de Dios, pero comprometido con las causas sociales. Por consiguiente, pretendo hacer de entrada un breve relato del contexto y asimismo también abordar el Estado social y democrático de derecho, abordarlo desde el contexto histórico, igual también abordar la recepción cuando entra el Estado social y democrático de derecho a República Dominicana, no necesariamente a San José de Ocoa, esta provincia, porque aquí llegó primero. Pretendo por igual abordar las garantías fundamentales y, con la venia de ustedes, comentar algunas decisiones del Tribunal Constitucional que hemos llamado Doctrina Constitucional Vinculante del Estado Social y Democrático de Derecho. El padre Luis King, quien con sus obras y ejemplo llevó a la práctica los principios fundamentales para la construcción de un Estado social y democrático de derecho, que debe estar fundado en el respeto de la dignidad humana, una de las actividades cotidianas y de preocupación del padre King, la defensa de los derechos fundamentales, el trabajo dentro de un marco de justicia social, bienestar general y los derechos de todos y todas. El padre Luis, conocido como el protector de los pobres, de los que más sufren, de aquello que la vida le ha negado la oportunidad. Nació en Newcastle, Inglaterra, el 12 de enero. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo para los que no son de aquí, porque los de aquí lo saben. Del año 1929. De niño se fue a vivir a Toronto y siendo estudiante del St. Michael College School, sintió el llamado del sacerdocio misionario. Ingresó en el seminario San Francisco Javier de los misioneros Scarborough y fue ordenado sacerdote por el cardenal McEwan en diciembre del año 1952 y asignado como sacerdote misionero en la República Dominicana el año 1953. Pasó por varias provincias, Monte Plata, anoche me decía el magistrado presidente, Samaná, Azua, y finalmente cayó aquí, en este lugar. En el año 1965 asumió la dirección de la parroquia San José. Esa parroquia humilde, generosa, que está al lado del parque, donde se quedó durante 42 años hasta su muerte. Durante este tiempo vivió en la casa parroquial que estuve esta mañana, ese humilde espacio en el que él recibía a todo el mundo y en el que ponía especial interés sobre todo por la más pobre. Recibió autoridades nacionales, presidente de la República, en esa misma mecedora que se sentaba el padre King. Yo lo recuerdo, no tuve la oportunidad de conocerlo desafortunadamente, más que cuando el gran gordo de la semana cotidianamente lo invitaba a sus espacios. En los 42 años que vivió en San José de Ocoa, realizó una activa y extraordinaria obra en favor de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de las personas, en particular, insisto, de lo más desfavorecido. Él abordó el derecho a la vida y apuesto con ustedes, que ustedes concluirán conmigo, que en San José de Ocoa el Estado social y democrático de derecho, al menos en República Dominicana, tuvo unos inicios previos.
Abordó el derecho a la vivienda con la construcción de 2.000 viviendas y la reparación de otras 7.000. Abordó el derecho a la educación y el derecho a la protección de las personas menores de edad con la conclusión de innumerables proyectos educativos para niños y jóvenes, para la enseñanza de la economía doméstica, carpintería, artesanía, joyería, confección textil y otras habilidades técnicas. Tal es el caso de la apertura del Centro Educativo Padre Arturo como escuela vocacional con varias naves, cuya proyección alcanzó a más de 20 comunidades campesinas. Además, estimuló el desarrollo en la educación primaria en la entonces Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto, hoy Ministerio de Educación, para las escuelas rurales y a nivel superior. Cabe señalar un hecho destacable: la lucha por la erradicación del analfabetismo en esta comunidad. Por esa razón, y no por otra, es que esta comunidad, esta provincia de San José de Ocoa, al menos en el sur, es, si no, la que más tiene profesionales en las diferentes áreas del saber. Si no lo es, está dentro de las primeras. Yo entiendo que la primera. Abordó por igual el derecho a la dignidad humana, a la salud y a la vida, mediante la construcción de 11 clínicas, 13 centros comunitarios y 132 pequeños acueductos, que acompañó con un plan de letrinización que cubrió toda la provincia, la excavación de pozos de agua y la construcción incluso de una presa eléctrica. Abordó por igual el derecho al trabajo, a la libertad de empresa y a la libertad de asociación, con la organización de ferias agropecuarias para la exhibición y venta de productos ocoeños. Asimismo, con el propósito de dotar al pueblo de medios que le permitan organizarse y enfrentar los más acuciantes problemas económicos y sociales que padecía, organizó cooperativas de diferentes índoles. Una de las más importantes fue la cooperativa de ahorros y préstamos Recobrado, que llegó a operar con varios miles de pesos y otorgar créditos a varios cientos de socios. Abordó la protección del medio ambiente. Y mi hija Lourdes me pasaba una nota de su pensamiento. Él decía: no es posible conservar y desarrollar los recursos naturales si no se conservan y se desarrolla la vida humana, porque la humanidad y la naturaleza solo pueden desarrollarse juntos. Él, con el concurso del gobierno central y de agencias y gobiernos extranjeros, logró la instalación de 24 sistemas de regadío, los que cubren el área de más de 8.000 tareas de tierra y la plantación de 12 millones de árboles para la reforestación. Fue igualmente responsable de la construcción y pavimentación de más de 600 kilómetros de carreteras. El padre King combinaba el duro trabajo cotidiano con la misión pastoral. Sus obras impulsaban la libertad de conciencia y de cultos. El respeto y agradecimiento hacia su persona era compartido por católicos, evangélicos, creyentes y no creyentes, pues no era posible asociarlo únicamente a la religión católica, de la que era su ministro, o una ideología específica del pensamiento divino. Su humildad y sensibilidad humana lo colocaban por encima de esas diferencias. Niemio Hernández Reynoso, conocido como el Padre Julián, expresa en su libro Padre Luis King, sacerdote ante todo, que una de sus mayores preocupaciones estuvo centrada en los problemas sociales y económicos.
De ahí que decidió hacer usos mayores de lo que él denominaba la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa, la denominada Junta, organización a la que dio fortaleza, el impulso y el dinamismo necesario para convertirse en el instrumento de desarrollo más idóneo que este pueblo ha tenido a lo largo de toda su historia. A través de esta organización, el Padre Luis realizó esa inmensa labor social. Para un pueblo eminentemente rural como era o como es San José de Ocoa, su obra y legado resulta invaluable. Por ello, y no por otra cosa, quiero hoy reconocer su trayectoria a nivel local y nacional. Su derroche de carisma y energía lo convirtieron en un hombre incansable, quienes muchos lo bautizaron con el nombre de Guayacán, muy conocido, por cierto, acá en San José de Ocoa. Árbol de apariencia humilde e indeleble, pero de madera muy dura, tenaz y resistente, y muy difícil de quebrantar. A menudo utilizaba su fuerza física hasta el punto de ensamblar una excavadora, conducir los aparatos mecánicos pesados que se utilizaban en los trabajos que dirigía. Y después de su arduo trabajo de campo, oficiaba misa, en la que muchas veces tocaba la guitarra, entonaba una lírica que él mismo componía. Las razones que convierten el trabajo del Padre King en una obra excepcional y de gran impacto social pueden explicarse de muchas maneras. Sus lecciones emotivas e inspiradoras invitaban al trabajo honrado y sacrificado, al desprendimiento material, a la solidaridad, a la justicia y a la paz, siendo el ejemplo más importante su testimonio de vida. Por ello, llegó a convertirse en un árbitro imparcial y objetivo de quien o de quienes buscaban apoyo, tales como los grupos sociales, económicos, políticos y el país. En el país se convirtió en un consejero. El Padre King sigue viviendo en cada acción. Su labor se mantiene plasmada en los corazones de sus habitantes, cuya herencia de obra espiritual, social y humanitaria repercute a dimensiones colosales, y su legado de enseñanza y todo un código de vida cobra hoy más vigencia que nunca. Tras su muerte, el 11 de octubre del año 2007, y luego del paso de la tormenta Noel, el 28 de ese mismo mes y año, fue fundado el colectivo social Ocoa de Pie, por un puñado de hombres y mujeres, discípulos y seguidores. Y no puedo dejar de mencionar uno de sus grandes discípulos, mi amigo y hermano Roberto Santana. Sin Luis King, Robert, que era un muchacho sencillo de este pueblo, que se trasladaba al liceo en la famosa burrita, que era de poco hablar. Si Luis King no hubiese sido el luchador incansable por los derechos políticos y sociales, que no tuvo miedo, que desafió el poder en los momentos difíciles, tampoco hubiese sido presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y mucho menos rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Roberto Santana, Lázaro Isa, Milcio Mejía, mi gran amigo, William Reed, Rafael Reed, doña Nieves Bae, que Dios la bendiga, Otto Miguel Seifi, Wilfredo Tejada Castillo, Ana Wilde Rodríguez, Nelson Medina, Niobe Santana, Niobecita, Juan Bautista Sánchez, Milcea de Castillo, Fernando Soto, Ángel Rocco, Juan Antonio Pérez, Juan Anselmo Arias, Rafael Roa, Amantina Santana, Ascanio y Ángel Casado. Si se me olvida alguno,
de sus discípulos y combatientes me lo perdonan. Pero yo creo que en San José de Ocoa, para entonces y ahora, todos son sus discípulos y combatientes. Este colectivo social se funda para mantener encendida la llama de la esperanza y el progreso de este pueblo, con el interés de aportar al desarrollo sostenible y humano de su provincia y reclamar con vigor, insisto, reclamar con vigor la solución de los problemas y necesidades fundamentales. A mi juicio, presupuestos esenciales para materializar los ideales del Estado social y democrático de derecho a que apuesta la Constitución y el pueblo dominicano. Del Estado social y democrático de derecho. Si me lo permitieron, hacer el relato de cómo vincular al padre Luis King, al Guayacán, con el Estado social y democrático de derecho prematuro, me van a permitir por igual indicar, a mi juicio, qué es el Estado social y democrático de derecho previsto en la Constitución Dominicana. Gracias, magistrada Katia, que por demás me hizo saber, no para que peleen algunos de los magistrados, que vino porque me tocaba exponer. La magistrada Katia está de vacaciones. Ha hecho un esfuerzo humano para acompañarnos, para estar con San José de Ocoa. Para la jurista Ana Yacomé Ferrer, una gran jurista y académica colombiana, cuando se habla de Estado social de derecho, se hace referencia a una nueva forma de concebir el Estado, en la medida que su preocupación son las condiciones materiales de existencia del hombre, y no le son indiferentes las situaciones de fragilidad y desprotección del individuo, lo cual conduce a que el Estado le ofrezca garantía para que pueda contar con unos mínimos vitales de vida. Para el profesor Eduardo Jorge Prats, la fórmula del Estado social y democrático de derecho indica que el Estado no solo está basado en el respeto de los derechos fundamentales y la separación e independencia de los poderes, lo que se denomina el Estado de Derecho, ni en la soberanía popular, el Estado democrático, sino también que es un Estado que procura el respeto de la dignidad humana, que solo puede lograrse allí donde se remueven los obstáculos a la plena igualdad de todos los dominicanos, lo cual implica sobre todo la garantía de los derechos sociales y la referencia social de todos los derechos fundamentales. Es el Estado social. Para Jaime Rodríguez Arana, un académico español que admira la República Dominicana y que ha trabajado bastante en temas académicos en la República Dominicana, se trata de un modelo que supone un estadio más en la evolución estatal desde su primera dimensión constitucional en forma de Estado liberal. Tal transformación ofrece una muy relevante protección acerca del sentido, funcionalidad de los derechos fundamentales de la persona, que pasan de ser barreras inmunes a la acción de los poderes públicos a elementos estructurales básicos y directrices básicas del Estado en su acción. De su lado, la doctrina dominicana se sigue expresando y el magistrado presidente, el doctor Milton Rey Guevara, sostiene: se trata de un modelo de Estado que, además de reconocer las libertades individuales, persigue corregir las desigualdades materiales que han impedido la adecuación, satisfacción de las necesidades básicas del individuo. Es decir, un Estado que juega un rol activo en la consecución de la justicia social. Esta se sitúa como el eje alrededor del cual el Estado cumple su función esencial. Para nosotros, para mí, es un estilo de vida, un sistema de gobierno y de convivencia
en el que se consideran en un marco de igualdad la voluntad política de los gobiernos, de los poderes públicos, la voluntad política del Estado y las necesidades de las personas. Para discutir el presupuesto es necesario colocar en un mismo plano las necesidades de las personas y a partir de esas necesidades de la persona se presupuestea el gasto público del Estado. Partir primero de las necesidades de la persona y después presupuestamos lo que tenemos. Esto era lo que planteaba el padre King. Para el año 2012, el Nobel Tribunal Constitucional que hoy se presenta en el día de hoy, en su sentencia TC 4812 estableció: el fundamento de la vigencia real y concreta del Estado social y democrático de derecho reside en la efectividad, prevalencia de los derechos fundamentales y sus garantías consagrado en la Constitución y las leyes. Por otra parte, su configuración, la configuración del Estado social y democrático de derecho, requiere dos aspectos básicos. El número uno, la existencia de condiciones materiales para alcanzar los presupuestos, lo que exige una relación directa con las posibilidades reales y objetivos del Estado y con una participación activa de los ciudadanos en el quehacer estatal, como lo practicaba el padre King. Y dos, la identificación del Estado con sus fines de su contenido social, de forma tal que el Estado puede evaluar con criterio prudente tanto los contextos que justifican su accionar como su abstención, evitando tornarse en un obstáculo para el Estado social. En el contexto histórico, es necesario anotar que en ese contexto histórico, a mi juicio, y desde una posición doctrinaria, se encuentra San José de Ocoa. Aquí, repito, se sentaron las bases del Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana, desde una acción no del Estado, sino de los particulares, para impulsar la satisfacción material de las necesidades de los individuos de esta comunidad. La historia del nacimiento de los estados sociales es la historia de la transformación, de la ayuda a los pobres motivada en la caridad y la discrecionalidad de la autoridad pública, en beneficio concreto que corresponden a derechos individuales de los ciudadanos, a lo que Harley Dean denomina la jurisdicción del bienestar. La presencia del Estado social en la vida de los pueblos es tan antigua como el compromiso social del Estado y responde a la relevancia de la denominada cuestión social, compromiso que supone la toma de conciencia de la necesidad de que el Estado asuma un papel básico en lo que se refiere a las demandas de tipo social. De acuerdo con la profesora española Carmena Cuenca, esta realidad se manifiesta con cierta concreción en la primera mitad del siglo XIX, en el marco de la Revolución Industrial, pues a partir de allí surgen leyes destinadas a una mayor protección del trabajador en el marco del derecho laboral, y en el año 1905 Inglaterra revisa las leyes de orden laboral, en la que se destaca el Royal Commission for Lawyers, que era una comisión real para la ley de los pobres, que propuso la creación de un sistema de seguridad social. En el año 1883 y 1889 cuenta con una importante legislación de carácter social Alemania, a causa de la necesidad de disponer de un Estado fuerte, capaz de acometer una operación política de la envergadura de la reunificación que buscó el respaldo popular a través de la prestación de servicios de carácter social. En el año 1883 se dictó la Ley de Seguro de Enfermedad, en 1884 la Ley de Accidentes Laborales y en 1889 se creó el primer sistema de jubilación a partir de las cotizaciones pagadas en partes iguales tanto por empresarios como obreros.
es decir, una participación en la que participaban los empresarios y los obreros para hacer posible beneficios sociales en favor de los trabajadores. Asimismo, en la Primera Guerra Mundial y la crisis económica del año 1929, propiciaron, entre otras cosas, la necesidad de dotar de mayor contenido social al Estado. En ese contexto se empieza a hablar de Estado benefactor, el welfare norteamericano, el Estado de bienestar. A partir de aquí se ponen en marcha políticas sociales dirigidas a mejorar los salarios y los seguros sociales en combinación con políticas económicas orientadas a impulsar la producción. Impulsaban también sistemas impositivos, porque lo que más puede tienen que pagar para garantizar beneficio a los más pobres. En ese sentido, la experiencia alemana recogida en la Constitución de Weimar, la legislación sueca de los años 30 del siglo pasado y el denominado New Deal en los Estados Unidos de Norteamérica se presentaron como paradigma de un estado de bienestar que, como veremos más adelante, hoy está en crisis. Sin embargo, y vuelvo a América Latina, el reconocimiento normativo a nivel constitucional de los derechos sociales como fórmula para su realización y expresión legal tiene su origen en la Constitución de Querétaro de México del año 1917. Esta carta ejerció una notable influencia sobre el derecho constitucional de Latinoamérica. Desde entonces se introducen progresivamente en la mayoría de las constituciones latinoamericanas. No obstante, el positivismo, el formalismo rígido, el excesivo presidencialismo, junto al autoritarismo y el anquilosamiento del sistema judicial que predominaron a lo largo del siglo XX, impidieron la realización efectiva de los derechos y la supremacía constitucional sobre las leyes políticas y estatales. El caudillismo que imperó entre los años 70 y 80, aquí antes, impulsó una visión populista sobre las necesidades sociales. Afortunadamente, con la recuperación progresiva del principio democrático, los estados latinoamericanos introdujeron severas reformas o elaboraron nuevas constituciones, influenciado por el constitucionalismo europeo de posguerra y la fórmula heredada de la dogmática alemana del Estado social y democrático de derecho prevista o que se planteó en la Constitución de Bonn del año 1947. Recepción de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. ¿Cuándo entra en la República Dominicana de manera formal en la Constitución? Porque digo, en Ocoa se planteó antes y hay ejemplos contundentes de mis hallazgos de que efectivamente el padre King impulsó el Estado social y democrático de derecho acá en Ocoa. Esto ocurrió primero que en otras provincias. En el devenir de la incipiente jurisdicción constitucional de la República Dominicana, dar cuenta de la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales y culturales, así como los derechos ambientales, es equivalente a hacer una aproximación a lo que está ocurriendo en toda América Latina, donde el crecimiento económico que se desarrolla en la región en comparación con otras regiones ha generado un incremento no solo de las expectativas de carácter social y económico, sino también de ciertas críticas o cierto problema en cuanto a la distribución de esta riqueza. Es decir, tenemos una región que al menos nos lo dicen en número, que tiene un crecimiento constante, pero con problemas graves de redistribución de la riqueza. Estado social y democrático de derecho es una de las cláusulas pilares de lo que podría denominarse el neoconstitucionalismo dominicano, con visión ideológica y jurídica del denominado concepto normativo de constitución. Se incorpora, como es de su conocimiento, en el artículo 7 de la Constitución Normativa del año 2010, de la forma siguiente: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, esa dignidad humana por la que luchó el padre King en el siglo XX,
los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Su valoración previa en la República Dominicana se le atribuye a la Constitución Revolucionaria de 1963, que reivindicó algunos elementos del Estado social. Sin embargo, este Estado de Derecho plantea una enorme carga de problemas, dilemas y desafíos en su construcción. El estado de bienestar articulado luego de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que hizo posible durante décadas el progreso, la inclusión y la cohesión social, ha sido sometido a una fuerte crisis en tiempos recientes, lo que ha contaminado la propia construcción europea y privado a sus sistemas constitucionales de una buena parte de su dimensión social. En América Latina, sin embargo, se apuesta hacia un nuevo modelo social constitucional que permita legitimar los poderes públicos sobre nuevos fundamentos de equidad, justicia e inclusión social, pero en contextos socioeconómicos y estatales con grandes debilidades y carencias para dar respuestas eficaces a estos desafíos. En América Latina también se apuesta a las garantías fundamentales. En el caso dominicano, lo anterior presenta un grado de superación importante, un camino normativo y procesal que allana su exigibilidad. Cuando el padre King vivía, se reclamaban con la huelga, con las protestas, con los paros cívicos. Pero hoy día, esos derechos sociales se pueden reclamar a través de los tribunales. Yo considero, igual que el doctor Milton Ray Guevara, que los derechos valen lo que valen sus garantías. Si hay derecho y no hay garantías fundamentales para exigirlo, posiblemente esos derechos se conviertan en una carta sustantiva vacía. En efecto, nuestro Estado constitucional de derecho incluye los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales como derechos fundamentales de los particulares que operan en el ordenamiento interno con un conjunto de garantías que se constituyen en el corazón de la jurisdicción constitucional. Es decir, no son simples principios rectores de la política social y económica del Estado. Son derechos que operan y que pueden y deben ser exigidos por los ciudadanos. Desde esta perspectiva, se concibe como función social del Estado y sus instituciones la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad humana y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas, conforme dispone el artículo 8 de la Constitución Dominicana. Por ello, la Constitución Dominicana incorpora un catálogo sin precedente de derechos que incluyen el derecho a la libre empresa, a la propiedad intelectual, el derecho del consumidor, derecho de seguridad alimentaria de la familia, protección de las personas menores de edad, protección de las personas de la tercera edad, protección de las personas con capacidades diversas, el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, al trabajo, a la educación, así como los derechos culturales y deportivos, colectivos y de medio ambiente. Como se observa, el tratamiento que da la Constitución a estos derechos es un relevante canon neoconstitucional con lo que tiene que lidiar la jurisdicción constitucional en procura de su efectiva tutela. La misma eclosionó, como hemos dicho, con un conjunto de garantías a esos derechos para su efectividad a través de los mecanismos de tutela y protección que ofrecen a las personas la posibilidad de obtener su satisfacción frente a los sujetos obligados o deudores de lo mismo. En efecto, estableció un arsenal dispositivo respecto de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Y para mí, el más importante instrumento de garantía fundamental para tutelar el antes enumerado catálogo de derechos, la acción de amparo. Considerada
como una acción para que toda persona pueda reclamar ante los tribunales, por sí o quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o omisión de toda autoridad pública o de particulares. Para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos, preceptivamente este procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. En esta tarea, los jueces adquieren un papel esencial, precisamente bajo la idea de que la Constitución ya no solo se garantiza a través de sus disposiciones o regulaciones legislativas, sino que se hace cumplir a través de los jueces y sus decisiones. Cabe destacar que a este propósito la República Dominicana ha diseñado un ejercicio de acceso ciudadano a la acción de tutela del que participan los jueces de los tribunales ordinarios, estos magistrados que hoy están aquí en el día de hoy, y adicionalmente los jueces del Tribunal Constitucional. Pues cualquier juez del país y todos los jueces del país son jueces constitucionales. No importa dónde esté, si está en Ocoa o está en otro pueblo, está en otra provincia, es un juez constitucional. Por consiguiente, lo más importante es que los ciudadanos tengan posibilidad, cuando un derecho les es vulnerado, de accesar a esa posibilidad de que mediante el ejercicio de los jueces sus derechos sean salvaguardados, sean tutelados. Es relevante apuntalar el papel nomofiláctico del Tribunal Constitucional cuando las partes ejercen las vías recursivas. En tanto, todas las sentencias dictadas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión constitucional. En este punto se produce, a mi juicio, un gran diálogo entre los jueces ordinarios que conocieron de la acción de amparo, el Tribunal Constitucional, la comunidad intérprete, la comunidad jurídica y la sociedad en su conjunto. Pues las decisiones que finalmente dicta el colectivo constitucional, este Tribunal Constitucional, son precedente vinculante para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Por otra parte, como hemos dicho, la materialización del Estado social y democrático de derecho se consolida en un estilo de vida, en un sistema de gobierno y de convivencia, en un marco de igualdad entre la voluntad política y las necesidades de la persona y los beneficios a que esta persona acceden. En ese sentido, Charri, autor importante, ensayista del Estado social y democrático de derecho, señala lo siguiente: a diferencia del Estado de Derecho, que atiende exclusivamente a un concepto formal de igualdad y libertad, en el Estado social de derecho, la igualdad material es determinante como principio fundamental que guía las tareas del Estado, con el fin de corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación y garantizar a las personas o grupos en situaciones de desventaja el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Para ello, el tribunal ha hecho una labor. Esa labor también queremos presentársela a ustedes. Ha dictado un arsenal de sentencias y disposiciones que son de obligatorio cumplimiento para los poderes públicos. En un Estado de Derecho, en un Estado social y democrático de derecho, cuando la Constitución dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos, es que son de obligatorio cumplimiento. En la indicada labor de concreción y producción de normas, el Tribunal Constitucional Dominicano, como les señalo, ha dictado un arsenal de precedentes vinculantes que abordan y protegen una buena parte del catálogo de derechos sociales, esos derechos sociales por los que luchó el padre Luis King. Sobre la protección del derecho a la vivienda de los envejecientes, resulta emblemática la sentencia TC-0093-12,
que declaró no conforme con la Constitución el artículo 1 en sus literales A, en cuanto a la edad límite de 70 años para el pago total de las cuotas convenidas en los proyectos de vivienda estatales. También declaró el literal C, así como el párrafo único del artículo 2 del decreto 452/2002 del Poder Ejecutivo, que modificaba los poderes otorgados al Administrador General de Bienes Nacionales en lo que se refiere a proyectos de vivienda, pago y exoneraciones de vivienda, por transgredir el principio de irretroactividad de las normas jurídicas instituido en el artículo 110 de la Constitución. No había límite para que una persona pudiera adquirir un proyecto de vivienda del Estado. Luego le ponen un límite. A personas que ya tenían proyecto de vivienda del Estado, el tribunal decidió que esa disposición que había emanado del Poder Ejecutivo era inconstitucional y que no podía ser de la tercera edad un obstáculo para acceder a una vivienda estatal. Respecto del derecho a la seguridad social y a la salud, el Tribunal Constitucional dictó recientemente la sentencia TC-0111/19, reciente, muy reciente, en ocasión de una revisión de sentencia de amparo originada con motivo de la negativa de la administradora de riesgo de salud, Parisalud, de dar cobertura al procedimiento médico solicitado consistente en la extirpación vía endonasal endoscópica con uso de neuronavegador de un tumor craneal, sobre la base de que el procedimiento en cuestión no se encontraba incluido en el Plan Básico de Salud, sino que se encontraba incluido por la vía convencional, a través de una craneotomía. En ese sentido, a fin de garantizar los derechos a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la salud, ordenó a la administradora de riesgos de salud, ARS Pali, cubrir el costo de esa operación de acuerdo con la cotización correspondiente. Y además dispuso para el porvenir. Las administradoras de riesgo de salud deberán conceder la cobertura solicitada dentro de los límites financieros que la regulación establece cuando la técnica o tecnología o procedimiento no se encuentren incluidos en el catálogo de prestaciones de servicios de salud, Plan Básico de Salud, pero que sean más beneficiosos para el paciente que lo establecido en el modo convencional, cuyo cumplimiento deberá ser supervisado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. En otra palabra, es hacer posible que la ciencia funcione en favor de los ciudadanos. Si hay un procedimiento que tiene el mismo costo, pero que científicamente es progresivo para el ciudadano porque no pone en riesgo en la actuación del hombre de ciencia, en este caso el médico, no pone en riesgo la vida, y esa técnica se encuentra en la República Dominicana, las administradoras de salud están obligadas a cubrirlo. En la sentencia 167.13, que ustedes saben, la sentencia 167.13 es una sentencia que se dicta anterior a la 168.13. Monseñor Masalle, creo que es uno de los dominicanos que ha leído la 168.13. Digo que la ha leído porque lo escucho comentarla. Pero ¿qué ocurre? Que la 167.13 se dicta anterior a la 168.13. Ustedes no se enteraron, yo lo voy a enterar. ¿Qué resolvió la 167.13? Ella resolvió un conflicto generado por la explotación y puesta en ejecución por la empresa Falcon Bridge Dominicana, con mira a la explotación de minerales en Loma Miranda, y la resistencia, por otra parte, de técnicos, ecologistas e entidades de la sociedad civil que entendieron que los efectos del impacto ambiental conspiran contra el desarrollo sostenible de la zona y del país. El TC realizó un juicio de ponderación entre los derechos fundamentales a la libre empresa y al trabajo frente a los derechos e intereses colectivos y difusos,
referido a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Al respecto, estableció lo siguiente: al tener los derechos a la libre empresa y el derecho al trabajo, componentes individuales frente al derecho colectivo y difuso que representan las medidas para la preservación del medio ambiente, lo cual, dijo el TC, como indicamos, tiene además un alcance supranacional. Los dos primeros, el derecho a la libre empresa y el derecho al trabajo, deben ceder en un ámbito de protección frente al último, al derecho colectivo y difuso de los ciudadanos, siempre y cuando quede evidenciado que una actuación particular puede tener o tenga efecto adverso e irreversible en el nacimiento del equilibrio ecológico, máxime cuando la actuación a largo plazo de los particulares pudieran arriesgar la seguridad y la subsistencia de seres humanos. Igualmente, en la sentencia TC/0021 del año 17, protege el medio ambiente al confirmar la decisión de paralizar la instalación de un aserradero en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier de Valle Nuevo, previendo serios daños a esa área protegida e irremisible deterioro del ecosistema y salvaguardando la hidrografía de la isla, pues en ese valle de Valle Nuevo nacen el 80% de los ríos del país. Un paréntesis, no voy a olvidar, y por eso mucha gente me acusa de ocoeño, que crucé de sur a norte por Ocoa. Así que inicié en San Cristóbal, en la colonia, cruzamos Rancho Arriba y después de Rancho Arriba cruzamos a Constanza, ya estábamos en el Cibao y después pernoctamos en Jarabacoa y bajamos a la autopista Duarte. Ahí en ese lugar nace el 80% de los ríos del país y no era posible permitir una alteración como la que se pretendía y el tribunal era necesario que asumiera su papel de garante de la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y los derechos fundamentales. Este último era un derecho fundamental de los ciudadanos que había que preservarlo. El TC, en la sentencia /0289 del año 18, protege el derecho a la preservación del patrimonio cultural como derecho colectivo de todos los dominicanos en ocasión de una decisión en materia de amparo que ordenaba medidas restrictivas y regulaban el desenvolvimiento del Carnaval de La Vega. En la misma se advirtió la presencia de un conflicto de derecho, el derecho a la cultura, por una parte, derecho a la cultura de todos, y el derecho a la intimidad, al honor personal, a la libertad de tránsito, a la propiedad, a la salud, al medio ambiente sano, por otra parte. Sostuvo esta decisión, además, que ciertamente la celebración del Carnaval de La Vega, así como la de cualquier otro carnaval, genera un espacio propio para las manifestaciones culturales de distintas expresiones. Tratándose de fiestas populares, se produce una significativa concentración de personas, las cuales, en medio de la celebración, pueden incurrir en exceso, extralimitaciones que pueden tener como consecuencia vulneración de derechos fundamentales que le asisten a la persona que reside en ese lugar. En ese sentido, el TC dispuso medidas necesarias para que los moradores de la zona en donde se celebra el carnaval vegano puedan circular en forma más razonable posible, entre las que se destacan exigir la construcción e instalación de las denominadas cuevas, se haga a una altura que permita el libre tránsito de vehículos y de personas, garantizar baños portátiles o no convencionales. Estos no deben instalarse frente a las casas de las personas que habitan en la ciudad de La Vega y que el número de los mismos sea proporcional al número de personas que asistan a la fiesta carnavalesca. Organizar el tránsito de manera que los habitantes de La Vega puedan entrar y salir caminando o en su vehículo de motor de sus viviendas, para que igualmente puedan hacerlo las personas
y los visitantes que puedan dirigirse a los hospitales, clínica privada. Exigir que la colocación de música y la realización de cualquier otra actividad se produzca observando las reglas sónicas correspondientes. En conclusión, y ya llego al final, sé que el magistrado Filpo está bastante preocupado. Yo también estaba preocupado. La cláusula del Estado social y democrático de derecho desde su nacimiento ha planteado un problema de encaje y la República Dominicana no es la excepción. En tanto, el control constitucional se ejerce sobre el Estado democrático no solo desde una perspectiva formal, como en su día planteaba Kelsen, sino que además él plantea una nueva forma de Estado. Pues, a partir del principio democrático, se establecen valores materiales que determinan la validez sustantiva de los derechos sociales. En sentido general, se estima que un Estado social y democrático de derecho, como el que aspira a la Constitución y la sociedad dominicana, como puso en práctica el Padre King, se caracteriza o apuesta a concretar el eje transversal de la dignidad humana. Primero el hombre, siempre el hombre y después el hombre. Igual, una política económica de pleno empleo en el que se presten servicios sociales universalizados, manteniendo un mínimo aceptable del nivel de calidad de vida y una administración pública orientada a la satisfacción del interés general. Sin embargo, entre nosotros parece más importante aún que la finalidad del Estado, dada la peculiar distribución de la riqueza que nos caracteriza, sea vista jurisprudencialmente mediante la interpretación del Tribunal Constitucional en primer lugar y del ejercicio del control de constitucionalidad eficiente y efectivo de los actos de la administración, tutelando derechos fundamentales de acuerdo con sus facultades competenciales. En concordancia con Diego López Garrido, autor muy querido de la República Dominicana, amigo del presidente y de todos nosotros, la jurisdicción constitucional de la República Dominicana aspira a una fisonomía de derechos sociales vinculado a los conceptos y caracteres en el que prime la indivisibilidad, la interdependencia, igual valor que los demás derechos, igual jerarquía, igual exigibilidad, igual justiciabilidad, igual protección, universalidad, naturaleza colectiva e individual, contenido esencial vinculado a la dignidad humana por la que luchó el Padre King. Y finalmente, el Estado social y democrático de derecho debe ser visto desde la perspectiva del Guayacán, inspirado en el trabajo de los hombres y mujeres que lo vivifican y lo exigen, para hacer posible el principio elemental de la dignidad humana, la protección efectiva de los derechos fundamentales dentro de un marco de justicia social, bienestar general y los derechos de todas y todos. Y es que, como decía el Padre King, espero que cada paso que se dé en la historia de este pueblo sea de avance, que no echemos hacia atrás, que el avance siempre sea adelante, pues tenemos un compromiso con una juventud grande del pueblo dominicano. Es un tremendo compromiso con esa gente para que el futuro sea muy distinto a lo que tenemos hoy. Muchísimas gracias.